Cordial saludo. Vamos a hacer la práctica número 1 de ensamble y mantenimiento de computadores con el docente Salomón González. Mi nombre es Carlos Eduardo Galeano de Ingeniería de Sistemas. Vamos a utilizar el simulador Cisco computador de escritorio. Este es el programa que vamos a manejar. Entonces vamos a empezar. Ok. Lo primero que nos piden aquí es la fuente de alimentación. Entonces vamos a colocar la fuente de alimentación, lo ubicamos, listo, y le colocamos los tornillos. Ok, la fuente de poder o la fuente de alimentación, también conocida o fuente de energía, hace referencia al sistema que otorga la electricidad para alimentar el equipo. Este se ubica en la parte trasera del gabinete y es completado por un ventilador que evita que la máquina se recaliente. Hay que destacar una cosa, que es necesario eliminar la energía estática de nuestro cuerpo antes de manipular un equipo o de armarlo. Entonces ya colocados los tornillos, vamos a proceder a colocar OK para continuar. Vamos con la placa base. Vamos a colocar la RAM. Antes de eso, ¿qué es la RAM? En inglés se conoce como Random Access Memory. La memoria RAM es la memoria principal de un dispositivo, es donde se almacena de forma temporal los datos de los programas que está utilizando en ese momento. Tiene dos características que se diferencian del resto de tipo de almacenamiento. Por una parte tiene una enorme velocidad y por la otra solo se almacena de forma temporal. Eso es importante, no es una memoria fija, sino es temporal. Vamos a colocar entonces la primera memoria RAM. Para esto hay que tener muy cuidado, no se debe tocar esta parte de acá, es importante, no se debe tocar. Vamos a ubicarlo, esta es la guía de nosotros y luego vamos a los ganchitos a ubicarlos. Colocaremos la segunda RAM, que eso va de acuerdo al tipo de board. Entonces lo ubicamos bien y lo aseguramos. Listo. Aquí nos pide el tema del procesador. El procesador es un dispositivo de hardware que puede tener diversas propiedades. La unidad central de procesamiento o CPU, conocida como cerebro del sistema. El funcionamiento del procesador está determinado por un reloj que sincroniza todos los bloques funcionales y se encarga de todo marche como debe ser. Y está programado para hacer: leer las instrucciones de la memoria, buscar los datos, realizar las operaciones, pasar a la siguiente instrucción. Entonces vamos a colocar el procesador. Tenemos que tener mucho cuidado con el procesador en manipularlo. Tenemos aquí la viñeta esta, donde es la guía que casa aquí. Luego lo tapamos y, muy importante, lo bloqueamos. Y después vamos a colocar una pasta térmica. Es un compuesto líquido con cierto grado de viscosidad que se utiliza para conectar de forma eficiente dos superficies y así facilitar la transferencia de calor entre ellas. Concretamente, la pasta térmica se utiliza para pegar la CPU al disipador térmico que instalamos sobre para que no se caliente demasiado en un compuesto líquido con cierto grado de viscosidad que se utiliza para conectar de forma eficiente dos superficies y así facilitar la transferencia de calor entre ellas. Concretamente, la pasta térmica la utilizamos para pegar la CPU y el disipador térmico que instalamos sobre él para que no se caliente demasiado. Entonces colocamos la pasta térmica. Listo. Después de eso colocamos el disipador. Es un ventilador dedicado que ayuda a mantener el procesador fresco. Es un dispositivo metálico que se encuentra directamente
que se encuentra directamente en la CPU. Aquí procedemos a colocar los tornillos y luego conectamos ese disipador a la board. Entonces aquí también tiene unas guías y lo conectamos. Ahora vamos a instalar la tarjeta board. Entonces buscamos la ubicación. Estos son los conectores que van externo a la cabina. Esa es una guía y la colocamos. Luego de esto lo atornillamos. Listo. Ya atornillado, pues le damos OK. Pasemos al adaptador de tarjetas. Ya que tengamos la board ya asegurada en el gabinete, procedemos a instalar la tarjeta de red. La tarjeta de red o adaptador de red es un dispositivo cuya función le da permitir la comunicación entre PCs y aparatos que tengan la conexión, ya sea internet en tu casa o en la oficina. Puedes encontrar dos tipos, la que puede conocer usando de un cable o la inalámbrica. En este caso es la que es por red. Aquí lo aseguramos y vamos a colocar los tornillos. Listo. Vamos a colocar la red inalámbrica. Ok. Llamada tarjeta Wi-Fi. Son tarjetas para expansión de capacidad que sirven para enviar y recibir datos sin necesidad de cable. La tarjeta de red se inserta dentro de las ranuras de expansión o slot integradas en la tarjeta principal, el motherboard, y se atornilla al gabinete para evitar el movimiento. Vamos a atornillar la tarjeta. Listo. Ahora vamos a instalar la tarjeta de video. Ok. La tarjeta de video llamada también conocida como tarjeta gráfica, entre otros nombres, tiene en su cargo el procesamiento de datos que provienen del procesador principal, CPU o USB, y convertirlos en información que se pueda representar en dispositivos tales como los monitores o los televisores. Es un componente fundamental a la hora de armar una computadora para diseñadores gráficos, arquitectos o gamers. Existe en el mercado dos grandes marcas como Nvidia o AMD. Después de eso vamos a colocar los tornillos. Listo. Ya colocado los tornillos y ya están las tarjetas, le damos OK. Seguimos al disco interno. OK, el disco duro. Vamos a girarlo y ahí se coloca. Y lo atornillamos. Listo. Aquí ya están atornillados. El disco duro es un dispositivo magnético que almacena todos los programas y datos de la computadora. Su capacidad de almacenamiento se mide por gigabytes. Se utiliza para diferenciar el disco flexible o disquetes, o floppy en inglés. Los discos duros pueden almacenar mucho más datos y son más rápidos que los disquetes. Entonces ya colocado esto, vamos a colocar la unidad óptica. Falta darle OK acá. Vamos al otro. Listo, la unidad óptica que va aquí arriba. Vamos a girarlo y lo insertamos. Y le damos unos tornillos. Listo. La unidad óptica es un dispositivo que permite leer y grabar archivos en discos de DVD, CD o Blu-ray.
Ya colocados los tornillos, proseguimos a la unidad de disquete. Cabe aclarar que esto en los nuevos computadores computadores ya no viene. Ponemos los tornillos. Listo, una unidad de disquete es un elemento que permite almacenar datos digitales, también conocido como discos flexibles o floppy. Consta de un disco magnético protegido por una cubierta rectangular y cuadrada de plástico. Ya no se ve. Listo, ya colocado los tornillos del disquete. Le damos OK y cables interiores. Listo. La pata cable. O bien paralel ATA. Es un cable de tipo ID estándar capaz de permitir la conexión de dispositivos tales como discos duros, unidades ópticas dentro de la placa base. Vamos a colocarla y nos damos cuenta que aquí existe una ranura donde podemos saber dónde se puede instalar. Ya conectada a la placa base, vamos a conectarla al disco óptico, igual acá. Ya nos seguimos por la viñeta. Listo. Ahora vamos a conectar este cable. Es un cable auxiliar que nos permite poner en stand-by la PC. Entonces aquí siguiendo las ranuritas, que son estas, tienen que casar acá. Listo. Continuamos. Ok, y damos. Va la placa madre. Ok. Este cable va al disco, al disquete. Listo. Vamos que viene de la fuente. Aquí va al disco óptico. Y aquí al disco duro. Y este es el del ventilador que va a la board. Listo, aquí tenemos otro cable de pata. Va a la board. También tiene aristas donde... míralo acá. No logro. Listo. Y se va al óptico. Ok, falta algo más. Ahora el cable SATA. Disco board. Perdón. No logro. Creo que ya están todos. Y vamos a... ¿Qué falta? Este va acá. Otro al disco duro. Damos OK y continuamos. Un momento que procedemos a tapar el gabinete y colocamos los tornillos. Ahora vamos a colocar el cable de monitor.
un cable PS2